la historia clínica y al interrogatorio. Si nosotros no somos investigadores, pues no vamos a tener elementos para tener un padecimiento actual. La media filiación es importante por la descripción de lesiones antiguas. Es, por ejemplo, cuando les hablaba o lesiones de los de Leishningham, pues tenían acciones, ¿verdad?, en su piel, por ejemplo, heridas en las cuales ellos se habían provocado por el autoflagelismo, por el autolesionismo o de por eso es importante revisar de cabeza a pies el reconocimiento. Si nosotros no lo hacemos de manera metódica, pues bueno, no vamos a identificar bien, por ejemplo, la principal causa de muerte, no vamos a poder llegar a la causa de muerte. Si no describimos las lesiones externas, pues no podemos llegar a las lesiones internas. En la necropsia tal de características macroscópicas. ¿Quién ordena la necropsia? Pues la autoridad. La autoridad, nadie está por encima de. Por ejemplo, cuando se tienen dudas de algún procedimiento que algún médico haya efectuado y que haya llegado a una conclusión de una enfermedad rara y que quisiera estudiar los órganos o tejidos, tiene que haber un consentimiento de la familia y ya no sería una necropsia de características judiciales. En este caso, cuando por ejemplo uno hace donaciones de órganos, se tiene que hacer necropsia y darle autoridad a lo que es el Poder Judicial. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero donar un órgano. Bueno, lo dona, ¿verdad? O córnea o una donación multiorgánica, ¿verdad? Multiorgánica, en la cual, pues bueno, donan el riñón, donan el vaso, donan el hígado, ¿verdad? Algunas cuestiones de piel. Entonces tiene que describir de la región donde se extrajo o donde se obtuvo, ¿verdad? Y a quién se le trasplantó. Pero en la necropsia tiene que haber un documento médico-legal en relación a lo que es un estudio tanto patológico como forense. Y entonces esto cobra un papel importante. Entonces por aquí muere potencialmente el donador, se le extraen los órganos y posteriormente va a ir a hacerle necropsia de ley, porque tenemos que hacer una descripción de los órganos como tal, aunque sea una muerte de características naturales, pero también en relación a que si es una necropsia de características médico-legales, pues se tiene que hacer por medio de, por ejemplo, si fue un choque automovilístico o fue un atropellamiento, obviamente hay un delito que perseguir. Eso se los digo porque muchas veces se confunden. El médico, por ejemplo, es que llegó por caída, sí, pero la caída tuvo un antecedente, que estaba en un árbol y que es una muerte por accidente. Entonces, pero es que tiene una contusión, sí, pero no lo podemos certificar porque se tiene que hacer un reconocimiento externo y una determinación de la lesión. En este caso, si fue traumática a nivel de cabeza o a nivel torácico. Entonces, eso es lo que también ustedes deben de ver en relación que hay diferentes tipos de necropsia. Entonces, por ejemplo, hay necropsias alternativas en las cuales dejan duda. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con antecedentes de VIH que estuvo inmunocomprometido, que le estuvieron dando sidobudina, por ejemplo, si le estuvieron dando aciclovir, si le estuvieron dando retrovirales, si le estuvieron dando inmunomoduladores, si le estuvieron dando terapias, ¿verdad?, en relación a lo que es por un problema de VIH y está captado en la jurisdicción, pues es un seguimiento, incluso de una necropsia de características psicológicas y una necropsia de características verbales. ¿Por qué? Porque todos esos antecedentes son importantes. No podemos hacer omisión de que tuve VIH porque también hay riesgos para el personal que va a hacer la necropsia. Entonces se hace una necropsia alternativa, es decir, que se hace un documento donde no
se va a hacer una apertura del cuerpo, pero que sí se va a describir en relación a las lesiones que tenía y en relación a lo que es la clínica y en relación a lo mejor algunos estudios por punción, por ecografía. Entonces se llama necropsia ecográfica, necropsia de punción, necropsia, por ejemplo, por tomografía computarizada. Es cierto, por ejemplo, una persona de VIH que va en su automóvil y choca, pues nosotros no sabemos que tenía VIH. A lo mejor no hay un documento que lo avale. E incluso la credencial del lector no, y sus documentos, bueno, va a llegar en calidad de nombre y presunto, ¿verdad? Es su nombre, porque podría ser que le hayan puesto otra identidad. Entonces nosotros lo vamos a manejar con un supuesto nombre en el servicio médico y se van a tomar muestras. Casi siempre no se hace el hecho de que a veces llegan al servicio médico forense y se trabajan los cuerpos y a veces esta necropsia alternativa no es potencialmente eficaz. ¿Por qué? Porque los recursos no se tienen. Y entonces muchas veces si se sabe, por ejemplo, muertes agónicas o muertes esperadas en relación a que nosotros tenemos que valorar, ¿verdad? Si tenía VIH o no. Muchas veces se abren estos cadáveres, se aperturan estos cadáveres para hacer necropsia y los riesgos sanitarios son muy amplios y los riesgos para el personal del servicio forense. Entonces pudiera haber también una contrademanda sobre lo que es en relación al actuar que de esa necropsia. Hay gente que va a tener tuberculosis, hay gente que va a tener hepatitis, o hay gente que va a tener problemas de características de hepatitis C, y pues la manipulación hay riesgos. Y entonces, si nosotros no hacemos, por ejemplo, una resonancia magnética a petición de un estudio, entonces todo cadáver se tendría que hacer un estudio de características de VIH, de características de protección, ¿verdad? En relación a que todos los antecedentes son importantes, pero hay diferentes tipos de necropsia, hay endoscópicas, hay necropsias de características necroendoscópicas, tomográficas, necropsias ecográficas, necropsias alternativas y de resonancia magnética. Entonces, las trascendencias son importantes para realizar necropsias. Por ejemplo, hay una científica y una legal. ¿Qué vamos a pretender? Pues determinar, llegar a la causa, la etiología de la muerte, lo que es y lo que produjo, ¿verdad? En relación a lo que nos arroja tanto la necropsia verbal como la principal causa de muerte. Entonces, el estudio del cadáver es importante de cabeza a pie, por eso la media filiación juega un papel importante. Por eso, en relación a que nosotros tenemos que, por ejemplo, si es un recién nacido, determinar la edad gestacional por medio de algo como capurro o, por ejemplo, una medición, ¿verdad? En relación a lo que es el género, en lo que es en relación al tiempo de vida. Es importante. Estos son problemas a veces, incluso para el llenado certificado, el hecho de determinar si el producto tuvo vida, si no tuvo vida, en relación al tiempo de vida extrauterina. El tiempo juega un papel importante en la medicina legal en relación a lo que es los recién nacidos. Es importante determinar y justificar la causa de muerte, como les he comentado en casos anteriores, en relación a lo que es un estudio completo, detallado, y que también tiene que haber interpretación, incluso no nada más por un médico, por varios expertos, en relación a que vamos a obtener tejidos, secreciones, fluidos, o estudios químicos, toxicológicos, microbiológicos, histopatológicos, en relación a lo que tiene pues el tiempo aproximado a la muerte. El tema del día de hoy es importante determinarlo porque es la entomología forense, el lugar que pudiera haber sido el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo, que lo hayan aventado ahí el cadáver. No es lo mismo lugar de los hechos donde tiene que haber un cronotanatodiagnóstico apegado a los signos cadavéricos que hemos estado viendo, inmediatos, mediatos, tardíos, conservadores, en relación a lo que es el levantamiento del cadáver. El tiempo juega un papel importante
y los fenómenos que vamos a ir. ¿Por qué? Porque esto es en relación a que la lividez a veces no concuerda las horas en relación al lugar del hecho. Empiezan a haber diferenciaciones tanto en la criminalística con la medicina en relación a los cronos, en relación a la data de muerto. Nosotros tenemos diferentes escenarios de muertes suicidas o de homicidios o de muertes o que dejen dudas como las muertes misceláneas. Entonces nosotros vamos a ver que en relación a lo que es el artículo del Código de Procedimientos Penales en la Ciudad de México es el 104, el cual nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de lo que es una necropsia. Así sea mi familiar y yo sea médico, si es una muerte violenta porque él padecía de diabetes, hipertensión, bueno, pero eso es patológico, sí, pero si se cae de una escalera y se traumatiza, nadie puede estar por encima de la autoridad. Si yo lo certifico y una persona, hay una queja, va a haber una discrepancia de opinión, y entonces en la discrepancia, pues van a decir, no, es adecuada la certificación del doctor y puede ser sancionado de 6 meses de inhabilitación a 2 años de pérdida de cédula profesional con trabajos a la comunidad. Entonces, es importante que ustedes no vayan a dar una apreciación en base a sus sentimientos. La medicina legal no se basa en base a sentimientos. La medicina legal no se basa en dar un diagnóstico nada más por ser el profesional. No, se tiene que tener indicios, se tiene que tener todo lo relevante a lo que es en relación, por ejemplo, de una edad gestante, de una edad en la cual si tuvo vida, si realmente se respiró, o si no, porque bueno, un problema jurisdiccional primero y luego un problema médico-legal en relación a lo que es las causas de muerte. Si una causa de muerte no es congruente, va a tener un problema jurisdiccional primero el médico. La Secretaría de Salud lo va a cuestionar sobre las causas de muerte. Y si hay una demanda, una interposición, la Secretaría lo pasa al ramo federal. Entonces son delitos federales. Ya no se enjuician en las procuradurías, en las fiscalías estatales, sino con los narcotraficantes, con lo que es el hecho de que como cuando son delitos por drogas, con ellos nos consignan. Entonces el delito es grave y puede durar de 8 a 10 años de inhabilitación y de 6 a 4 años de prisión por el hecho de no tener una buena causa de muerte. Entonces, si es de cárcel, la respuesta es sí. Por eso la importancia de estos temas. Por eso es explorar al cadáver, revisarlo, revisar pues también las vestimentas, describir las señas particulares, los hallazgos, la descripción de los signos externos, la identificación de los signos cadavéricos, el estudio, ¿verdad?, que vamos a tener en relación a la lesión, el tipo de lesión, la profundidad de la lesión, la característica, la forma, el tamaño, la coloración, el estudio, ¿verdad?, que nosotros utilizaríamos. Por ejemplo, hay necropsias de proyectil disparado por arma de fuego que llegan al servicio médico forense y que hacemos la necropsia y no encontramos los cuerpos balísticos, en este caso la ojiva, la nariz de la bala. Entonces tenemos que apoyarnos por medios de gabinete, por ejemplo, las radiografías. Entonces vamos a tener radiografías en las cuales buscamos los compuestos balísticos y los indicios. Y entonces tenemos que llegar al calibre. Pero la herida no nos da el calibre de la bala. Como médicos hay un perito en balística que va a ver ese rayado de la ojiva o la nariz de la bala. Y también tiene que ver un peritaje en criminalística que vea los cartuchos percutidos que son característicos de esa arma, en la cual los hallazgos de la necropsia. Entonces, si nosotros estamos viendo que es importante la descripción, la identificación, tanto de signos o señas, como son tatuajes lunares, amputaciones, como comentábamos en la clase, no sé si fue en su clase, la importancia de los tatuajes, que vamos a ver como temas especiales ya de los últimos, que es el lenguaje de los tatuajes,
en relación a lo que es antecedentes, por ejemplo, de lesiones antiguas, pero más que nada los tatuajes y su lenguaje, ¿verdad? Eso nos puede dar mucho de lo que es el modus vivendus, el modus operandi de la persona. Entonces, la necropsia vamos a ir estudiando partes características de nuestro cuerpo, pero para llegar al tipo de muerte. En este caso, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en asfixias por ahorcamiento, pues tenemos que ver que el indicio sería la cuerda. Por ejemplo, tenemos que ver el agente que produjo esa muerte. En relación a lo que es la muerte súbita, pues muy bien los órganos en relación a los hallazgos de la necropsia y de las muestras que tenemos. Pero, por ejemplo, en el tema del día de hoy que vamos a estar nosotros y su compañero que nos hizo pues, favor, ¿verdad?, de ver lo que es la tanatología, la importancia del estudio de los insectos, pues nosotros tenemos que valorar, ¿verdad?, ese escenario y conformarlo con los signos cadavéricos y tanatológicos. Es decir, que tienen que haber una concordancia con tiempo. Y muchas veces, si ustedes vieron sus videos de YouTube y fueron observadores, muchas veces, por ejemplo, esas moscas que llegan atraídas por la putrefacción van a tener pues una característica de la fauna del lugar, pero también que pudieran estudiarse ese insecto que nos pudiera decir realmente con la cronología, con el estudio del peritaje entomológico o de la entomofauna, el hecho, ¿verdad?, que realmente sí es el lugar de los hechos o que viene del lugar del hallazgo. Hemos visto, por ejemplo, nosotros características en las cuales encontramos vehículos con arena de mar y estando en la ciudad de Puebla. Obviamente, la arena de mar puede ser proveniente del Pacífico, por ejemplo, de Acapulco, o puede ser proveniente de Veracruz, y que estuvieran a lo mejor una persona que murió por asfixia por sumersión o ahogamiento, lo quieren hacer pasar por una muerte súbita, que se infartó en el vehículo de su casa al salir. No concuerdan los cronos, no concuerda la lividez, no concuerda el enfriamiento, entonces toma una importancia tanto en los signos cadavéricos como en las circunstancias y a lo mejor en la parrilla del motor del carro hay insectos que son propios del lugar de una carretera que fue transcurriendo de Veracruz hacia la ciudad de Puebla o de Guerrero para la ciudad de Puebla y no concuerda la entomofauna. Sí está el doctor que va a dar la clase del día de hoy, doctor. Buenos días, doctor. Sí, soy yo, Andrea. Muy bien, doctora Andrea. Pues vamos a ver este estudio de la entomología en la importancia que se tiene, por ejemplo, el hecho de estudiar insectos dípteros que son articulados con mosca, con leópteros como son los escarabajos y lepidópteros que son lo que es la glosa, lo que es en relación a lo que es las mariposas de la muerte, muy representativas en algunas incluso películas como de la saga, ¿verdad?, de Hannibal Lecter, que lo representaban en sus películas con una mariposa, depredadoras de la fauna también propia de algún lugar específico, pero propias que van a ir deteriorando hasta hacerlo irreconocible el cadáver propiamente, pero también que son de motivo de estudio. Muy bien, doctora Andrea, es un placer estar con usted. Adelante, doctora, suba su presentación. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y me avisan si ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, compañera, ya se ve. Sí, compañera. Ya se ve, doctora. Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. Yo soy Andrea Besser y esta es la presentación sobre la entomología forense. ¿Okay? Primero necesitamos pues, definir qué es la entomología forense. Se menciona que es el auxiliar en el cronotanatodiagnóstico y de la destrucción cadavérica.
Se trata de, o sea, la entomología como tal es una rama de la biología que estudia los insectos, pero aquí es como una especificación, ¿no? En su uso en la medicina forense, donde se estudian los insectos y otros artrópodos asociados a un cuerpo muerto, a un cadáver, sobre todo para determinar el tiempo transcurrido de su muerte. Entonces, podemos decir que aquí son los insectos al servicio de la justicia, ¿no? Para encontrar, como aquí en los objetivos, para determinar la fecha de la muerte a través del estudio de la fauna cadavérica, para determinar la época del año cuando ocurrió la muerte, verificar si el cadáver murió en el sitio donde fue encontrado o si fue movido del lugar, porque incluso se extraen creo que hasta 10 centímetros de la tierra del lugar donde fue encontrado el cadáver, para ver también si, o sea, si los insectos del cadáver, así como los insectos del lugar, de la tierra, por ejemplo, coinciden, ¿no? Y para apoyar pues, y respaldar la fecha de la muerte. Aquí sobre todo vamos a hablar de un término que es el intervalo post-mortem, pero ahorita lo voy a definir más a fondo, ¿no? Y como esa imagen donde vemos pues ya algunos de esos insectos, sobre todo diferentes formas de los moscos, que podemos encontrar en los cadáveres tras la muerte. Aquí también es importante que nos va a ayudar, sobre todo a los 72 horas posteriores a la muerte, porque ahí es donde pues, realmente los insectos y artrópodos empiezan a desarrollarse en el cadáver, ¿no? Y aquí, como dice abajo, que si dejas de respirar, nosotros te encontramos, ¿no? Que los moscos siempre van a encontrarnos. Y para seguir, ok, un poco de la historia de la entomología forense. Se menciona la primera vez que en el siglo XIII en China o sea, esos fueron como los inicios de las investigaciones legales usando insectos y artrópodos, cuando un comisario de la aldea que se llama Sun Tzu descubrió el causante de la muerte de un campesino asesinado con una hoz. Él hizo llamar a todos los trabajadores del lugar para realizar unos interrogatorios correspondientes. Primero no obtuvo información sobre el asesinato y entonces él los hizo traer sus herramientas de trabajo, como su hoz, ¿no? Y las puso enfrente de la multitud y moscas fueron atraídas hacia una de las hoces, probablemente por los restos de sangre o tejido. Entonces, de esa manera, pues, el dueño de la hoz fue confrontado y confesó su crimen, ¿no? A pesar del reporte de ese caso, la entomología forense mucho tiempo cayó en el olvido porque existía la creencia que las moscas eran producidas espontáneamente a partir de la carne descompuesta, pero como sabemos que en 1668 Francesco Redi refutó esa teoría con sus experimentos. Pero fue hasta 1855 cuando Bergeret registró el primer caso moderno, se podría decir, de la entomología forense, al incluir la estimación del tiempo de la muerte. Aquí él usó, o sea, en el cadáver de un niño se encontraron insectos y creo que aunque la estimación del tiempo no fue como tal precisa, ese caso presentó la primera aplicación en la sucesión de insectos en la entomología forense y construyó las bases para todos los estudios posteriores, ¿no? Y pues a partir de ese momento la disciplina empezó a desarrollarse más y a usarse más frecuentemente y está empleada mucho en Estados Unidos, en Alemania, Francia, España, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia. Yo, por ejemplo, he leído un artículo que en México, pues el artículo decía que no es muy usado todavía, también por falta de recursos y así. O sea, aunque la especialidad ya es conocida, su progreso no es muy significativo en México y se ha limitado a universidades o instituciones educativas o de investigación
Sí, que están recaudando datos de la temperatura y humedad y cosas así, sobre todo los estadios del desarrollo de los insectos y artrópodos, ¿no? Muy bien. Entonces, como ya mencioné, el intervalo post-mortem es el tiempo transcurrido desde la colonización de insectos carnívoros hasta su último desarrollo o etapa adulta. Más allá también voy a hablar un poco más sobre el ciclo de vida o del desarrollo de los insectos. Y podemos decir que la descomposición es el resultado de la actividad de los insectos adentro y sobre el cadáver, y es un proceso continuo que se puede medir para realizar estimaciones mínimas precisas de ese intervalo post-mortem, ¿no? Al valorar la edad de los insectos en desarrollo en un cuerpo muerto, se calcula el tiempo de colonización y de aquí podemos inferir un intervalo post-mortem mínimo. Y pues aquí importante que nos va a ayudar sobre todo cuando ya han pasado más de las 72 horas después de la muerte. Aquí la actividad entomológica, aquí es importante decir que pues existen muchos protocolos y formas de cómo los entomólogos trabajan, ¿no? Y tienen que realizar su trabajo. O sea, tenemos muchas formas, ¿sí? De las tomas de muestras y del tratamiento. Aquí menciono algunos protocolos que ya existen, que ya vimos que desde 1978 ya existen protocolos de la actividad entomológica. Los más, creo que tal vez sí hay más actuales, pero los más actuales que fueron mencionados en el libro fueron el de Amen de 2006, el de Arnalds de 2001 y así. Y podemos decir que el conjunto de insectos colectados tiene que ser representativo. O sea, o sea, no importa cuál toma de muestra es de la cual estamos hablando, siempre tiene que ser representativa de, pues, aquí, en este caso, de toda la entomofauna del cadáver, ¿no? Se realiza una búsqueda y un muestreo de esa fauna, de la víctima y de sus alrededores. Se buscan huevos, corión, larvas de todos los estados, exuvias, ninfas, pupas, puparias, además de adultos no voladores. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo, unas imágenes de justo esa actividad entomológica, ¿no? De las larvas en diferentes estadios, una imagen del cadáver y también, pues sí, también de cómo lo habitaron los insectos. También, o sea, en un libro se menciona todo el material que se requiere para esa actividad, ¿no? Que son cuestionarios, lapiceros, etiquetas para la identificación y pinzas para también poder trabajar con los insectos. O sea, como vemos en la imagen de la portada, donde ya tenemos como una muestra de diferentes tipos de insectos y de artrópodos para pues ya su posterior estudio. Y seguimos. Aquí, por ejemplo, encontré esa imagen que me gustó mucho, donde vemos los estados de descomposición y la sucesión de la fauna. O sea, desde la muerte va pasando el tiempo y se mencionan que pues, los tres tipos de evidencia entomológica son insectos voladores, como sobre todo las moscas, como podemos ver, sobre todo al inicio, en la primera etapa, después de la muerte, o sea, después de las 72 horas después de la muerte. Aquí los primeros moscos que vamos a encontrar son de esa familia de los califóridos, bueno, tienen también un otro nombre más en latín, y son también llamados necrófagos, ¿no? Después vemos los depredadores, los dermatófagos, los queratófagos. O sea, son tres tipos: insectos voladores, artrópodos no voladores y estados preimaginales, que son pues ya cuando están en desarrollo los huevos, larvas y pupas. Y vemos que pues también ya hemos hablado de los signos cadavéricos y así todos los procesos que pasan en el cadáver, donde pues aumenta la hinchazón, la descomposición, la pérdida de la biomasa y ya la descomposición más avanzada hasta que ya nada más hay restos esqueléticos. Y en cada una de esas etapas encontramos insectos
muy específicos que justamente nos van a ayudar para hacer un cronotanato diagnóstico, ¿no? Para establecer bien el momento de la muerte. Y aquí, por ejemplo, como mencioné, los primeros insectos que colonizan los cadáveres son dípteros, que son moscas de esta familia Califoridae. Aquí vemos su ciclo, ¿no? Su ciclo de vida y de desarrollo, que es completo de 30 a 40 días. Son esas moscas muy reconocidas, que son como de un color azul o verde metalizado, y vemos que, o sea, que se transforman de los huevecillos a larvas ya en las primeras 24 o 26 horas. Tienen diferentes estadios de las larvas, larva 1, 2 y 3. De ahí se forman las pupas en 4 a 7 días, y ya de las pupas está el adulto, ¿no? A las 2 semanas de vida. Y pues sí, o sea, básicamente fue eso. Hay mucha información y muchas imágenes y así que ustedes también pueden ver. Pero pues sí, lo importante aquí es que nos van a ayudar sobre todo los insectos para el diagnóstico del tiempo, ¿no? Para establecer bien ese intervalo post-mortem y de ahí hacer bien una estimación de la fecha de la muerte, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Excelente aportación, doctora Andrea, en relación a que sí, efectivamente, a las 72 horas tiene que haber fauna o presencia de fauna en el cadáver, independientemente del lugar. Hay lugares así como aceleran los procesos de la putrefacción, así como hay factores en los cuales nosotros vamos a ver diferentes escenarios. Nosotros tenemos que ver el hecho de que la fauna es importante en los lugares atraídos por la putrefacción. ¿Desde cuándo empiezan los signos cadavéricos? Como hicieron ustedes su cuadro, magistralmente, que lo estamos revisando poco a poco, estamos viendo que se percibe un olor a la putrefacción y llegan a los orificios. Las moscas, en este caso, hay diferentes tipos de moscas. Por ejemplo, hay la forma Califoridae, que es la más común en nuestro la mosca lucila, que es una mosca verde. Ese díptero de 2 alas, es un artrópodo, como usted lo comenta. Ese artrópodo, pues ya va a llegar a las fosa nasal, a la cavidad anal, va a llegar a lo que es pues el conducto auditivo, y va a depositar larvas, que lo que probablemente sean pupas, y esas como larvas que se ven, y esas pupas van a tener crecimientos. Esos crecimientos se tienen que estudiar, incluso se recolectan por los entomólogos cuando van al lugar del hecho o lugar del hallazgo, que no es lo mismo el lugar donde sucedieron los hechos o donde se encontró el cadáver. Lo recolectan con medio de un termo y con agua caliente. Llevan esos dípteros para ser estudiados al anfiteatro y ver tanto partículas de las características del lugar en las patas, porque son vectores, entonces son enfermedades que provocan enfermedades zoonóticas. Dentro de las patas de las moscas se llevan muchas enfermedades. La mosca es horripilante de los vectores, de los insectos más contaminantes que pudieran existir. Una mosca lucil, mosca verde, panteonera, porque hay moscas grises, hay moscas azules, como las de fruta, entonces como las grises, ¿verdad? Que existen también en algunos lugares de nuestro país, más en las zonas frías. Pues vamos a ver en condiciones de que tenemos que estudiar, ¿verdad? El hecho de la región. La región nos juega un papel importante para determinar si es el lugar del hecho o del hallazgo. Dentro de lo que son los coleópteros o los escarabajos, a las 72 horas, por la putrefacción, por medio de lo que es el desprendimiento de azufre, por ejemplo, o desprendimiento de ácido láctico hacia el exterior, incluso la oportunidad de pasar en la noche por Tepoztlán. Hay un panteón en Tepoztlán, muy pegado a donde hay una casa de día donde dar consultas.
Y entonces cuando pasa uno después de las 8, hay desprendimientos fosfóricos de las tumbas, ¿verdad? Vienen de la tierra, y esos desprendimientos fosfóricos, pues realmente hay presencia de fauna. Los que son enterrados, los que son inhumados, se llama inhumación o enterramiento, ¿verdad? Exhumación es exponer al cuerpo, pero inhumar es enterrar al cuerpo, pues van a ser depredados por lo que es la fauna en relación a la fauna de los coleópteros o escarabajos. Hay varios tipos de escarabajos, ¿verdad? En relación a lo que es el Tenebrius, escarabajo denominado Tenebrius. En ese escarabajo, pues va a ir a depredar lo que son las articulaciones. Es un escarabajo como el que en la película de Cuando la momia regresa. Esos escarabajos que entran, un poquito más de ciencia ficción, entran por el cuerpo a depredar, ¿verdad? El cuerpo, a destrozarlo en las articulaciones. Eso se tendrían que estudiar por la región. Hay diferentes animales, ¿verdad? Uno pues es el Tenebrius, ¿verdad? Y es el más común en nuestro país. Hay otras faunas accesorias o de las escuadrillas de la muerte, que se dividen en 8 las escuadrillas de la muerte, y entonces vamos a tener, por ejemplo, alacranes, ácaros, vamos a tener incluso sin pies, ¿verdad? Vamos a tener nosotros, vamos a tener también en relación a lo que es arañas, hecho de fauna accesoria, hormigas, que van a ir depredando también el cadáver. En la sumersión o asfixia por sumersión, por ejemplo, en Tequesquitengo, por ejemplo, en las lagunas o ríos de nuestro país, son agua dulce o agua salada, tenemos que determinar si fue en agua dulce o agua salada la asfixia por sumersión, pero también la fauna que existe ahí, por ejemplo, los ajolotes van y depredan lo que es el pabellón auricular, depredan lo que son los ojos, la boca, depredan lo que es los dedos, depredan los genitales, pues los van carcomiendo, se los van comiendo y los hacen pues irreconocibles, ¿verdad? Cuando encontramos el cadáver. 72 horas en una laguna como Tequesquitengo, pues sacamos el cuerpo depredado por la fauna del lugar o propia del lugar. Y entonces obviamente no va a haber escarabajos, obviamente si nosotros estamos viendo que en 2 meses estuvo internado en un lugar, por ejemplo, enterrado o medio enterrado, pues va a haber presencia de estos coleópteros, va a haber presencia de escarabajos. El escarabajo, por ejemplo, Íster. Hay otro Íster o Tenebrios, y entonces vamos a tener, según la zona, el estudio, ¿verdad? Entomológico de los insectos. Tenemos también en relación a los lepidópteros, como la glosa, la glosa, ¿verdad? Que es otro tipo de coleóptero. Esto también van a ser depredadoras propios del aparato respiratorio, en sarcófagos, en cuestiones de sarcófagos de metal. Muchas veces vamos a tener cuadros muy dantescos, ¿verdad? Cuadros en los cuales vamos a encontrar cadáveres incluso en una pared, ¿verdad? Ya lo vimos como apenas en el Distrito Federal, que encontraron a una persona que raptaba mujeres, las seducía y las descuartizaba, incluso las enterraba en su casa. Entonces vemos esos cuadros en los cuales pues la mente del criminal es en relación a que pues, era una persona de 77, 78 años, tenía indicios, por ejemplo, de peines, tenía indicios, por ejemplo, de ropas, tenía indicios de anillos, aretes en su casa, pero también que las tenía enterradas en una casa de adobe. Y entonces había fauna propia del lugar, por ejemplo, tanto moscas que eran pues desviadas porque se cubrían los orificios de boca, nariz, pero también pues tendría que haber un tipo de escarabajo o
ácaros o fauna de ácaros o fauna accesoria, que es un medio cultivo pues, de contaminación, ¿verdad? En ese caso, de muchos riesgos profesionales para el personal del servicio forense. Entre mis aventuras, ¿verdad? Cuando estuve en la Fiscalía de aquí del Estado, en el Tribunal Superior de Justicia, íbamos, por ejemplo, a los templos, ¿verdad? A los templos a veces con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque encontraban, ¿verdad?, restos óseos, y esos restos óseos se tienen que reportar. Si uno que encuentra un pedazo de húmero o un hueso, pues se tiene que reportar al servicio forense. En este caso, la Fiscalía tiene que dar parte y se tiene que hacer una constancia de hechos de dónde se encontraron esas piezas que pueden ser de humano o a determinar, pueden ser a lo mejor de un animal, y entonces el perito zootecnista tiene que determinar, ¿verdad?, la procedencia. En este caso, en muchas cúpulas, en muchas paredes de algunas iglesias, pues teníamos que también incluso hacer el levantamiento de las piezas. Es decir, la medicina legal y forense lleva eso a la oportunidad de llegar, por ejemplo, hay gente que es decapitada. Entonces, encontrábamos primero el cuerpo y posteriormente encontrábamos la cabeza después de una semana. Yo entraba a fines de semana, me acuerdo, sábado, domingo, 48 horas trabajaba en jornada, y primero encontrábamos el torso y posteriormente encontrábamos una pieza, por ejemplo, la cabeza. La causa era determinar, nada más se hacía necropsia del miembro que teníamos, o la identificación o el reconocimiento, pero para determinarlo teníamos que hacer pruebas genéticas, pruebas antropológicas, pruebas estomatológicas, por ejemplo, si es una cabeza, ver los dientes, ¿verdad?, ver en relación a lo que es de dónde provenían esas partes del cuerpo. Muchas veces en las fosas múltiples, en las fosas, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, pues vemos que hay diferentes piezas o partes del cuerpo que se tienen que identificar, incluso con fauna depredadora o fauna propia del lugar. Por ejemplo, lobos o pilotes, perros que pudieron haber depredado y hacen más difícil el trabajo para la identificación. Pero les repito, no hay un crimen perfecto. Se tienen que buscar indicios de lesiones, de cambios de coloración en las partes que encontramos. Muchas veces habrá contusiones en tórax, con putrefacción, incluso con fauna accesoria, incluso con entomofauna, por ejemplo, con lepidópteros, después de 6 meses conservados en tierra, y buscábamos lesiones y encontrábamos fracturas, o encontrábamos ojivas, propiamente, que nos da un indicio que esas son las causas de muerte a determinar hasta que se encuentre todo el cadáver completo. Muchas veces nada más se identifica la parte, se hace un estudio y se resguarda en una cadena de custodia en base a un cuarto de evidencias. En nuestro país antes no teníamos cuartos de evidencia. Viene de las nuevas reformas en relación a lo que es el juicio oral, y ahí empezamos a tener mayor recabación de indicios. Entonces, el nuevo sistema, que ya no está nuevo, pues empezó desde el 2016, 2015 a ser una realidad en Puebla capital, es un sistema en el cual va a ser más pronto, donde hay indicios más efectivos y eficaces para llegar a la verdad histórica. Si nosotros tuviéramos en casos, por ejemplo, de una descuartizada en un relleno sanitario, pues tenemos que estudiar la entomofauna o pedir peritos. Muchas veces vienen peritos de otros lugares del mundo, por ejemplo de Argentina, o vienen, por ejemplo, de España, o vienen, por ejemplo, de Europa, a hacer peritajes en México para aportar el conocimiento científico de la entomofauna, para describir si era el lugar de los hechos, o en histopatología, en patología, si son antemorte o postmorte las lesiones. Entonces, ese conocimiento científico es internacional y podría yo decirlo mundial. El hecho de las colaboraciones de las fiscalías para la investigación pericial
es importante que se establezca. La investigación pericial es una realidad en todos los países. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Ciudadano X, no sé si vieron esa película, como en una Rusia moscovita se buscaba a un asesino serial como era Chikatilo, este asesino que tenía un modus operandi en los trenes. Chikatilo era una persona que tenía muchos complejos, con una personalidad muy incongruente, en el cual su modus operandi era llevarlos a una cabaña a infantes raptados. ¿Por qué? ¿Por dónde? Pues bueno, en una estación de trenes. Pero lo que es importante es el avance de la investigación científica para llegar a los indicios en los cuales, aún con la putrefacción, aún con el cadáver enterrado, buscar esos indicios que nos lleven a la investigación y a la verdad histórica de un hecho. Entonces, eso es lo más importante que ustedes determinen, doctores, y ustedes vean la importancia de los estudios anatomopatológicos, histopatológicos y de la entomofauna, que es una realidad. Muy bien, ¿dudas, doctores? No, doctor. ¿Dónde pueden estudiar entomología forense? 7 años de formación en medicina general y luego se van a lo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí pueden estudiar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde van a estudiar en el Instituto de Ciencias, pero de la UNAM. En el Politécnico Nacional también tienen la especialidad de entomología. Se estudian 2 años y se vuelven entomólogos. Entonces, eso es importante, que son áreas de oportunidad. Muchas veces decimos, ay, no tengo especialidad, y se van a las especialidades pues ya muy saturadas. Por ejemplo, hay gente que estudia antropología forense siendo médico y empieza a hacer investigaciones en el hecho de que lo van a requerir para hacer estudios antropológicos de fosas, por ejemplo. La necesidad de estos peritos es vasta en nuestro país. La necesidad de conocer los dípteros, los coleópteros, los lepidópteros, del escuadrón de la muerte. Si ustedes buscan escuadrón de la muerte en el YouTube, les va a salir toda la gama dividida en 8 escuadrillas o escuadrones de la muerte, que son partícipes, ¿verdad? Como indicios importantes. Para la siguiente semana vamos a ver lo que es la importancia de la toxicología forense, más que nada en los hechos de la química forense. La química forense en los estados de ebriedad, más que nada la química forense en los delitos de violación, la química forense en relación a lo que es los indicios, si hay, cómo se estudian de proyectil disparado por arma de fuego, las pruebas, cuáles son las pruebas que vamos a recabar y que vamos a juntar dentro de la cadena de custodia. Es decir, que son importantísimos en la investigación pericial, importantísimos en lo que es pues nuestro aporte científico para poder llegar. ¿Quién quiere dar? Aquí vamos a necesitar 2 personas, 2 médicos, porque vamos a ver tanto lo que son las pruebas químicas en relación a lo que es los estudios toxicológicos, para ver si estaba bajo influjo de alguna droga, bajo influjo de algún estupefaciente, y lo que son las pruebas que se utilizan en relación a lo que son las pruebas de balística, en relación a las pruebas de que si una persona disparó o no. Necesitamos 2 voluntarios, doctores. Sí, doctor, las pruebas químicas. Muy bien. Se ponen de acuerdo quién va a ver toxicología forense y quién va a ver pruebas toxicológicas, efectivamente por lo de proyectil disparado por arma de fuego. Esto nos va a dar una introducción para dentro de 15 días yo voy a dar la clase en relación a todo lo que es la lesionología y traumatología del reconocimiento externo.
es importante que dentro de estas 2 clases que vamos a tener, pues aprendamos todo lo que hemos aprendido en el curso, que son pocas clases, pero bien concisas, y cortas, pero efectivas, en relación a que vamos a tener, yo siento que a mediados de septiembre, nuestra primera evaluación en base a lo que es el estudio del aporte pericial, en base al cronotanatodiagnóstico, en base a la data de muerte, los signos cadavéricos, y bueno, también vemos los escenarios, si es muerte, suicidio, homicidio o muerte miscelánea, que necesitemos nosotros de hacer una intervención. De ahí ya vamos a ver dentro de más o menos 15 días a este mes de septiembre, pues cómo se van a ustedes a certificar para que la causa, que ustedes tengan un diploma por medio de un link de la Organización Panamericana de la Salud, les den un diploma, ¿verdad? Y que ustedes puedan hacer un examen pequeño dentro de lo que es el correcto llenado del certificado de defunción. Entonces, pues es interesante estos rubros porque nos van a dar ese aporte para que ustedes puedan hacer un certificado con precisión y sin fallas, ¿verdad? Que eso es la importancia de este bloque entre agosto y septiembre. Muy bien, doctores. Entonces, nos vemos el siguiente semana, doctores. Todavía no hay puentes, todavía no hay. Muy bien, doctores. ¿Alguna duda o aportación que ustedes quieran hacer? Doc, nada más una duda. ¿Cómo se llamaba el artrópodo que más se encuentra en México, en los cadáveres? Ajá. Bueno, los artrópodos sería lo que es la Califoridae, que es de los dípteros, Califoridae. Tenemos lo que son los coleópteros, que es el íster, ¿verdad? Y los tenebrios. Y dentro de los lepidópteros sería la glosa, que sería una mariposa de la muerte. Esos son los principales depredadores que van a estar en diferentes tipos de lugares, pero muy característicos de México. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿No? No, doc. Bueno, entonces nos conectamos el siguiente sábado para ver esos temas y posteriormente pues vamos a ver ya lesionología, metemos los casos para lo que es pues sería un examen, no se estresen, no se preocupen, ustedes van viendo que la tarea les va a ayudar mucho para el examen. El hecho de hacer una buena tarea nos ayuda también para estar preparados para lo que es el examen. Los exámenes se preparan, no de un día para otro, sino se van fortaleciendo. Entonces, mi idea no es perjudicar, mi idea es que aprendan lo más esencial de la medicina legal laboral, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Felicidades a la doctora Andrea, muy buena presentación. Nos vemos